Se te escucha. Cuando faltan menos de 70 días para que se realice el plebiscito por una nueva constitución, la temperatura política comienza a subir. Este plebiscito, sin duda, es que será histórico, y no hay que olvidar que es el resultado de las masivas movilizaciones sociales que comenzaron en octubre del año pasado. Movilizaciones que llevaron a que una parte de la clase política firmara un acuerdo, literalmente, entre gallos y medianoche. Recordemos la noventera foto de esa jornada. Una nueva mayoría que se reencontraba con el Partido del Orden y un frente amplio timorato y asustado, entre el fantasma del desborde social y el cuco inventado de un golpe de Estado. Ahora, cuando ya estamos en tierra derecha para ese plebiscito, el gobierno y la derecha se ven muy complicados ante una derrota que parece inminente e histórica. El senador Francisco Chaguán presentó una reforma exigiendo que vote un mínimo del 50% del padrón electoral para dar legitimidad a la consulta constitucional. Y peor aún, el diputado Luciano Cruzcoque habla de volver a juntarse y planificar bien una fecha. ¿Es posible hacer un plebiscito en medio de una pandemia? ¿Es necesario fijar un piso mínimo de votantes para legitimar el resultado del plebiscito? ¿Qué pasa con la oposición, que salvo por la aprobación del retiro del 10% se ha mostrado intrascendente? ¿Será posible converger en torno a un programa de profundas transformaciones y un liderazgo común? De esto y mucho más hablaremos con dos importantes figuras de la oposición, que saben mucho de liderazgos, unidad y programas comunes. El diputado y ex candidato presidencial Tomás Hirsch y el alcalde de Recoleta Daniel Jadue, una de las figuras mejor posicionadas ante una eventual candidatura presidencial. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tiempo de Cuarentena. Hola, hola, buenas noches. A los Hola dos. Marilén, hola Tomás. Qué bueno tenerte por estos lados, Daniel, contar contigo y además que ha estado la figura del día de alguna manera. Por todos lados te han mencionado, ¿ah? Bueno, le damos la bienvenida también a nuestro diputado Tomás Hirsch, que es el anfitrión, obviamente, de este espacio. Hola Marilén, sí, saludar al Daniel, muy contento de tenerlo en nuestro programa. Yo sé que ha estado bien ocupado porque hoy día mismo lo he estado siguiendo en otro programa, lo estuve mirando ahí en uno sobre los proyectos de arquitectura que quedaron pendientes de la época de la Unidad Popular. Me pareció muy interesante. Así que para que veas que sí, lo estuve siguiendo, pero contento de estar con Daniel porque además tenemos larga historia de andar ahí revolviéndola juntos, complotando, tratando de hacer de Chile un país un poquito mejor. Así yo fui su candidato a diputado cuando usted era candidato presidencial en el Distrito 10 en Quillota. Así es, y tú me hiciste esa vez una promesa, y yo la recuerdo muy bien, me dijiste, acá vamos a sacar el mejor de los resultados. Me acuerdo perfectamente. Y harto bien que nos fue por allá, así que sí. Es súper bueno. Bueno, capaz que se vuelva la mano ahora, pues quién sabe. Exacto. Bueno, también aprovechamos de saludar a todos los que nos acompañan semana a semana y a los que llegan por primera vez a nuestro espacio también le damos la bienvenida. A todos los que nos quieran compartir para que nos vean a través de nuestro Instagram, Facebook, de las redes de... También están transmitiendo esta entrevista la Radio Oriente FM de Peñalolén y la radio Dejando Huellas 106.5 de La Reina, FM Reina. Oye, ya nos dijeron, al parecer que tenemos poquito tiempo, como nos transmiten desde Instagram, tenemos solo una hora, un poquito menos de una hora para poder hacer nuestro programa. Así es que le vamos a sacar el jugo a nuestros invitados. Así es que entremos en materia constitucional, ya que el video nos hablaba de eso. Ambos
Daniel y Tomás nos han llamado a votar con mucha fuerza por el apruebo. Pero también hemos visto que han sido criticados por algunos sectores, pues ninguno de ustedes dos participó de este acuerdo que se firmó entre gallos y medianoche, como decía el video, en noviembre del año pasado. ¿Cómo explican esto? ¿Podríamos partir con Daniel? Como quieran, yo encantado. Mira, dale. el sueño de la derecha y de la concertación es que todos los que no son capaces de arrodillarse frente a la derecha y darle la espalda a la ciudadanía no existieran en este país y no pudieran participar, ¿no? Pero les tenemos súper malas noticias. Nosotros no firmamos la salida pactada que ellos hicieron con la dictadura del 89 porque no nos parecía que pudiéramos salir de la dictadura con la constitución de la dictadura, con impunidad para los crímenes de la dictadura, con el modelo de la dictadura, pero a pesar de aquello, supimos entender que había una mayoría social que en ese entonces premió a la derecha de la concertación, ¿no? Con casi el 90% de los votos, ¿ah? Y por lo tanto entendíamos que había una mayoría social que estaba dispuesta a esa salida, y lo que el Partido Comunista siempre ha hecho cuando no le gustan las cosas que, como se rayan la cancha, es que decidimos participar igual. Por lo tanto, son dos tiempos distintos. Uno, igual que en esa época, si estábamos dispuestos a firmar un mal acuerdo, y nosotros no estábamos dispuestos a firmar un mal acuerdo. Yo estuve cientos de veces en la calle durante la Revolución de Octubre, y yo nunca vi un letrero que dijera convención constitucional o convención mixta. Todos los letreros decían asamblea constituyente. Entonces, partir de la base de un acuerdo, que lo que le dice a la ciudadanía es que justo lo que ustedes estaban pidiendo no iba a estar en la posibilidad, a nosotros nos parecía un contrasentido. Nos parecía también un contrasentido que no hubiera ninguna crítica a la violación de los derechos humanos, ni se hablara de verdad, justicia, reparación y memoria en respecto de los crímenes de lesa humanidad que se vivieron durante el gobierno Piñera, ¿no? Y además, por supuesto, lo más esencial, no había paridad de género, no había escaños protegidos para los pueblos originarios, ¿no? Ni tampoco había escaños protegidos para la gente de la discapacidad. O sea, ese acuerdo, aunque a ellos les cueste reconocerlo, era infirmable. Pero eso no significa que si ese acuerdo se convierte en realidad y aprueban un plebiscito, que es lo que estamos pidiendo los comunistas desde el 90, ahora porque a ellos no les gusta, nosotros nos vayamos a restar. No. Aquí el único partido que cuando ellos apostaron por la constitución de Pinochet pedía nueva constitución es el PSOE hoy día, ¿no? Y por lo tanto creemos que tenemos mucho más razones y mucha más validez que ellos para participar de un plebiscito como el que estamos pidiendo hace 25 años, no porque ahora ellos hayan convencido y no se convencieron. La gente los obligó, tal como los obligó a votar por el 10%, ¿no? La gente los obligó a hacer un acuerdo que no estaba, mira, ni en el peor de sus pesadillas. Así, efectivamente es así. Siempre nos dijeron que era un problema legal, que no se podía. ¿Qué nos dices, Tomás, tú de eso? Que también ha sido criticado, porque nos dicen que nos sumamos ahora después que no se quiso firmar ese acuerdo. Yo, Marilén, cuando voy a comprar, pido mi salvoconducto, he cumplido con esa norma. Pero para exigir una nueva constitución no necesito un salvoconducto de los que nunca la quisieron. Yo la tiré a la basura en la campaña del 99 porque era mala. Y cuando en Chile algo no funciona, tratamos de arreglarlo, por supuesto. La bicicleta, le metemos un alambrito. Pero cuando algo ya no funciona por ningún lado, hay que votarla. Y no teníamos nunca ninguna duda. Así que a mí nadie me tiene que venir a decir que tengo que dar pruebas de blancura para exigir una nueva constitución, porque fuimos los primeros que estuvimos luchando por ella junto con el Partido Comunista, efectivamente. Es así. Y que alguien venga a negarlo. Que alguien venga a negarlo porque están los videos, están las imágenes, está todo. Entonces, lo que yo rechacé en noviembre y lo sigo rechazando hoy día es la forma en que se hizo ese acuerdo, pero las formas sí importan. En este caso, las formas son fundamentales porque tocan al fondo, sin los movimientos sociales, porque no había ninguno sentado en la mesa, sin paridad de género, tal como se dijo acá, sin pueblos originarios, con una 2/3, ¿no es cierto?, para cualquier modificación, ¿no es cierto?, que le da derecho de veto a una minoría de la derecha, que sabemos que siempre hizo el mismo juego con el binominal, con
supuestamente una hoja en blanco, pero en realidad manteniendo los tratados internacionales. Es normal en una nueva constitución que se mantengan los tratados internacionales que tienen que ver con derechos humanos, pero Chile tiene decenas de tratados que en realidad son acuerdos comerciales con otros países. Mira qué curioso, eso lo dejaron protegido. Además, ante la eventualidad que esperaban firmar el TPP-11, que se les fue a la basura por lo que pasó después. Pero en realidad tenían eso en mente, lo cual nos iba a dejar totalmente amarrados. Ni siquiera íbamos a poder estar luchando por terminar con la AFP, por recuperar el cobre, el agua, el litio, el mar, si es que se llegaba a firmar. Entonces, mira lo que querían ellos realmente con ese acuerdo del 15 de noviembre. Por supuesto que no lo firmamos y no lo firmaría ahora tampoco, en esas condiciones. Pero obvio que voy a seguir luchando, como lo hemos hecho siempre, por una nueva constitución, si son los otros los que se están subiendo al carro. Cosa que me parece muy bien, ya era hora. Pero que no me vengan a decir, oiga, ¿por qué se suben ustedes al carro? Pero ¿cómo? Si yo vengo arriba del carro hace rato. Si nosotros lo venimos buscando desde hace muchos años. Entonces, no tenemos que darle prueba de blancura absolutamente a nadie. Vamos a trabajar por la nueva constitución, por el apruebo, porque tenga una mayoría enorme, porque haya más de 2/3 de constituyentes nuestros, que evidentemente sea 100% electa. Así que tenemos la cosa clarita y son otros los que tienen que ponerse al día. O al menos más de un tercio, oye, o al menos más de un tercio de constituyentes de izquierda. Claro, por supuesto. Obvio. De acuerdo. Bueno, respecto a lo que ustedes dicen, es la derecha con su carepalismo de siempre, ya que finalmente intenta dar vuelta a todas las cosas de una manera impresionante. Pero esa es la derecha. ¿Y qué pasa con la oposición? Porque estamos enfrentando un plebiscito en 3 o 4 comandos la oposición. Está Chile Digno, Chile Decide, Convergencia Progresista y la DC y los radicales por ahí. ¿Es posible pensar en una convergencia única en torno al apruebo, Daniel? Mira, el Partido Comunista está hace mucho rato con la definición de tratar de buscar la unidad social y política más amplia que se pueda, ¿no? ¿Cuáles son los límites que nosotros ponemos y que hemos puesto? Pero que no significan ningún veto a nadie. Primero, que todos lean lo que van a firmar, para que después no nos salgan con que no leían lo que firmaban, como el presidente de la democracia cristiana en tiempos del gobierno de Bachelet, ¿no? Que cuando empezaron a atornillar al revés, quisieron convencer a Chile de que los que estaban malos eran los que habían leído el programa y no ellos que dijeron literalmente que no lo habían leído. Y lo segundo es que efectivamente creemos que al menos para el apruebo no tenemos diferencia y que ojalá esa unidad se proyectara para obtener los más de 2/3. Si el problema no los tenemos nosotros, el problema los tienen aquellos que cuando ellos lideran los procesos van a buscar los votos de todo el mundo, incluidos los comunistas, pero que cuando no tienen ninguna posibilidad de liderarlo, dicen que con los comunistas no van a ninguna parte. Por lo tanto, esa es una pregunta que hay que hacérselo a otros, porque yo les recuerdo, y Tomás lo sabe perfectamente, ¿no? Que nosotros formamos Unidad para el Cambio porque la DC dijo que no iba con nosotros a ninguna parte. Después el Frente Amplio dijo que estaban por el camino propio porque necesitaban reconstruir y construir su identidad, ¿no? Después el PS, el PPD y los radicales armaron Convergencia Progresista sin conversar con nadie más. Entonces nosotros empezamos a mirar para el lado y los únicos que quedaban era el PRO y la Federación Regionalista Verde Social, y dijimos, bueno, ya que nosotros nadie nos invita y parece que todos nos vetan, unámonos con un programa antineoliberal y de superación del capitalismo, y eso empezó a funcionar y empezó a funcionar muy bien. Y después se fue ampliando con las fuerzas que se salieron del Frente Amplio después de la firma de este bendito acuerdo, en donde algunos de los que antes le preguntaban por cualquier cosa a todas las bases, no fueron capaces ni preguntarle a la directiva de sus partidos. Entonces, con todos ellos que se salieron, formamos, no con todos, con una parte mayoritaria de los que se salieron, formamos Chile Digno, y hoy día estamos viendo que además nos podemos volver a ampliar y ojalá lograr la unidad social y política más amplia, que dicho sea de paso, es la tesis del Partido Comunista en sus 108 años casi. Si nosotros, ¿cuántas veces intentamos la tesis del Frente Amplio?
para vencer a la derecha, ¿no? Y para romper la exclusión, pero en esa época no había la madurez política suficiente y muchos estaban con la tesis de que lo mismo quien gobernara, que no había que participar en los sistemas ilegítimos. Y hoy día muchos de los que nos criticaron en esa época a los humanistas y a nosotros por participar, están todos en el Parlamento, participando. Entonces uno nunca entiende, ¿no? Si ellos se vendieron y empezaron a ser traidores, o si reconocieron finalmente que estaban equivocados y que las tesis de participar en todos los espacios democráticos que se van abriendo es la que finalmente se impone como único posible. Pero que no son capaces de reconocerlos, además. No, jamás. No podríamos pedir tanta nobleza. Exactamente. ¿Qué nos cuentas tú, Tomás, a propósito de esto? Que yo siempre te he escuchado a ti decir, los humanistas no vamos a producir las transformaciones solos. ¿Qué estás pensando de esto de la oposición? Efectivamente, esa frase la he repetido muchas veces, pero digo siempre primero, los humanistas somos maravillosos y fantásticos, así la parto la frase. Verdad, me faltó esa, me faltó. Pero hay muchos que son fantásticos y muchos que le han puesto pino y muchos que luchan y trabajan por un cambio y un Chile mejor y más democrático. Y por eso creo que nadie hace los cambios solo. Eso es lo que digo siempre, desde los años 80, desde que fundamos el PH, y así fue como siempre hemos estado impulsando la construcción de acuerdos amplios, de coaliciones, de alianzas, no solo en lo electoral, porque yo lo que sí no creo solamente que haya que estar haciendo pegoteos electorales, porque no siempre 2 más 2 suma 4 en política. A veces te sale para atrás la cosa. Pero sí buscar convergencia en torno a proyectos, a transformaciones, a qué tipo de país quieres. Y ahí nadie lo puede hacer solo. Y yo estoy convencido de eso, lo he estado toda la vida. Por eso estuvimos en el Juntos Podemos, por eso fuimos parte de la Concerta al comienzo. También nos salimos de ella cuando se nos hizo evidente que no estaba en un camino de transformaciones como el que el pueblo le había mandatado. Y eso es un tema que es muy relevante, porque eso es lo que nos ha hecho también dejar determinadas coaliciones. Dicho eso, creo en la unidad, que hay que buscar la unidad, creo también en la diversidad, que es buena esa diversidad, que le hace bien a los países porque los países son diversos. Entonces es bueno que esa diversidad se exprese. Ahora bien, mira lo que pasa cuando hay unidad. En el Congreso, si bien la oposición es mayoría, esa mayoría no se ha expresado durante estos 2 años y medio, porque en cada uno de los proyectos emblemáticos, importantes, una parte del ABC, una parte de los radicales o algunos por ahí independientes, han terminado votando con la derecha, con el gobierno. Y eso ha impedido que se exprese esa mayoría. Mira lo que sucedió ahora, con el 10%, donde la oposición va unida porque responde en realidad a una demanda que hay desde el pueblo, desde la ciudadanía. Es decir, es el pueblo el que está unido en torno a esta demanda de poder retirar el 10%, y son las dirigencias políticas las que responden a eso. Pues bien, votamos todos y todas juntos. Teóricamente se supone que hay 83, pero Pepe Out hace mucho rato que está votando con la derecha. Con la derecha. Sí, es que es así, no estoy diciendo nada, no lo estoy ni pelando, estoy describiendo. Bien, 82. Y se expresa esa mayoría a tal punto que muchas diputadas y diputados de la derecha empiezan a mirar, se dan cuenta de lo que pasa, sienten la presión de su distrito, de la gente, y terminan plegándose a esta mayoría. Es decir, mira el efecto que se produce. Entonces, escucha que es importante cuando somos capaces de converger en torno a imágenes claras, a proyectos fuertes, a demandas del pueblo. Ahora bien, en este caso del plebiscito, yo en primer lugar creo que hay una gran unidad de nuevo, que es la unidad del pueblo. Más allá de lo que digan o no digan las cúpulas, las dirigencias políticas, no me cabe duda que va a haber una mayoría, pero muy fuerte y muy grande por el apruebo en el plebiscito y por una convención 100% electa. Entonces, somos las dirigencias las que estamos al debe respecto de las organizaciones ciudadanas, de las organizaciones sociales, sindicales, culturales, de la diversidad de nuestro país. Porque el país en su mayoría sí está unido y convergiendo en torno al apruebo de la nueva Constitución. Sin duda que la gente tiene clarísimo qué es lo que quiere y cómo quiere que sean las cosas, y lo más probable es que este 25 de octubre salga
victorioso el apruebo con convención constitucional, es decir, con constituyentes electos 100% por la ciudadanía y no los apernados de siempre. Entonces, dentro de ese contexto, ¿cuáles son los principales ejes que deberían impulsar nuestro constituyente? ¿Cuáles serían esas propuestas? ¿Cuáles serían las propuestas del PC y cuáles serían las propuestas de Acción Humanista? Les hago la pregunta a ambos. ¿Hay un ruido? No sé si es mi micrófono, ¿no? Yo acá escucho bien. Ah, perfecto. Daniel, ¿qué nos dice? ¿Cuáles serían esas propuestas? Mira, lo primero es que el PC está convencido de que esta constitución no es una constitución de revancha, ¿no? Y que por lo tanto debe ser una constitución que permita que la democracia se exprese cada vez que ésta se expresa. Y por lo tanto, si bien creemos que debe establecer algunos mínimos básicos, como algunos derechos asegurados constitucionalmente, salud, educación, vivienda, y otros, digamos, que son emergentes, como la conectividad quizá, entendemos que esta es una constitución que ideológicamente debe ser neutra. Lo segundo es que debe ser una constitución que incorpore muchos más elementos de democracia directa, de tal manera de que los problemas de la democracia referéndum revocatorio, plebiscito, y algunas que habían en las propuestas incluso anteriores, que era, por ejemplo, este plebiscito cuando el Ejecutivo y el Legislativo tenían una diferencia insalvable, de tal manera que ni el veto del presidente ni la obstrucción del Parlamento dirijan al país hacia un camino sin salida, ¿no? Y por lo tanto, que cuando hayan esas diferencias entre el Ejecutivo y el Legislativo, sea finalmente la comunidad y la sociedad la que defina, entre otros elementos, ¿no? Y lo último es la recuperación de los recursos naturales y el reconocimiento constitucional de nuestras primeras naciones. De que en la Constitución que he establecido, ¿no? El Estado plurinacional e intercultural, que es lo que es, aunque una minoría blanca y supremacista no lo quieran ver, digamos. Por decir algunos elementos, no son todos, pero... Yo le escuché un poco entrecortado a Daniel. Sí, no sé si también. Estamos con un problema de señal con Daniel. Tal vez, no sé si ahí volvió, ¿nos escuchas, Daniel? Sí, te escuchábamos entrecortado, Daniel. Se escuchó todo bien, pero no, se queda como fija la imagen de... Sí. Bueno, ¿qué tal si ustedes seguimos... me dicen... Repito una... No, se escuchó bien, pero ahora está cortada la imagen de Daniel. Sí. Voy a tratar de resolver. ¿Y tú? Ajá. Sí. ¿Y tú, Tomás, cuáles serían las propuestas de Acción Humanista respecto de cuáles son los principales ejes que deberían impulsar nuestros constituyentes? Son muchos los temas. El otro día estuve en una charla específica sobre el tema de la nueva constitución y me di cuenta que tenemos una batería importante de temas. Si tuviera que ordenar los 4 o 5 grandes ejes, yo diría una constitución garante de derechos. No es así la que tenemos hoy día. Una constitución que garantice derechos, salud, educación, vivienda, trabajo, medio ambiente, pensiones. Que garantice derechos. 2, una constitución que revise la forma y la estructura y la organización del Estado. Eso tiene que ver con propender hacia una desconcentración de toda forma de poder y una descentralización de poder. Creo que hay que avanzar hacia un sistema semipresidencial, hacia un sistema unicameral y, como te digo, a sistemas que propendan, que vayan en la dirección de desconcentrar poder económico, político, social, cultural, étnico, etc. Me parece que hay toda una línea de trabajo que es muy importante. En tercer lugar, una constitución que dé
que transfiera la capacidad de decisión y participación a la ciudadanía en la mayor medida posible. Eso significa plebiscito, iniciativa popular de ley, revocación de mandato, consulta ciudadana, es decir, mecanismos de democracia real que realmente sean, el protagonismo esté en manos de la ciudadanía. Ahí hay un tercer gran eje. Un cuarto eje es una constitución que cuide, protege y garantice hacia el futuro los recursos que le pertenecen a todo el país. Eso significa recuperar el agua, el cobre, el litio, los elementos estratégicos, el mar, por cierto, que estén efectivamente al servicio del país y de las futuras generaciones. Eso mencionaría como un cuarto eje. Y una quinta cuestión que me parece que es importante como experiencia acumulada de lo que hemos vivido es una constitución que tenga mecanismos de reforma mucho más accesibles y posibles, es decir, que no tenga esta característica pétrea como la que hemos tenido hasta ahora, que ha hecho imposible que se lo pueda modificar. Por cierto, está además el tema que mencionaba Daniel de los pueblos originarios, una serie de derechos que tienen que estar contemplados, que valoren, incentivan y promuevan la expresión de la diversidad que compone el país. Yo agregaría algo que no ha sido... Sí, dime. Más allá de si se me escuchó o no, me siento plenamente representado por todos. Pero se te escuchó bien en todo caso, ¿eh? Sí, yo quisiera agregar algo que ninguno de los dos mencionó y creo que es importantísimo, y que la nueva Constitución debiera consagrar deberes específicos para el Estado, donde quede establecido por mandato general que las políticas públicas debieran ser con enfoque de género. O sea, lo mínimo que la Constitución debiera consagrar, que es el enfoque de equidad de género, debiera establecer como mínimo el derecho a vivir sin violencia en ese ámbito. Solo eso al margen. Ya, bueno, maravilloso. Maravilloso. Pero lo que sí quiero decir algo a propósito de lo que decía Daniel. Creo que es importante entender que, a diferencia de la Constitución actual, que le hicieron 7 amigos hombres, amigotes de Pinochet, esta es una Constitución que se va a construir desde la diversidad del país. Y es bueno que lo sepa también toda la gente. Va a haber ahí representantes de la derecha, de la UDI, de RN, y está bien que así sea. Es decir, justamente las proporciones las dirá el proceso electoral de los constituyentes. Pero va a haber distintas miradas y vamos a tener que acostumbrarnos a que eso sea así, y va a haber gente que va a plantear cosas muy diferentes de las que yo creo y considero. Por eso que es tan importante a su vez tener una mayoría o una representación importante y un tercio al menos, como decía Daniel, de la izquierda, porque es legítimo que las distintas miradas estén ahí representadas. Eso es justamente lo que le criticamos a esta constitución de la dictadura, que es una constitución de una dictadura cívico-militar sin ninguna, que no tuvo jamás posibilidad de ser debatida, discutida, con presentación de alternativas. Eso es lo que queremos hoy día cambiar. Así es, efectivamente. Daniel, y se ha estado mucho en la agenda el tema de la posibilidad de que venga un rebrote importante del COVID, y que tal vez pudieran haber dificultades para llevar adelante el plebiscito. ¿Tú crees que estaríamos en condiciones de postergar el plebiscito de octubre? Parece que de nuevo... Está con problema de señal. Con problema de señal, Daniel. ¿Y tú, Tommy, qué opinas respecto de eso? Porque ha estado muy en la agenda el tema. A mí me parece muy inadecuado que se estén poniendo hoy día campañas que relativizan el plebiscito, o porque va a estallar de nuevo el COVID, o porque resulta que tiene que haber un umbral mínimo, o porque resulta que podría hacerlo el próximo Congreso. En realidad la derecha está desesperada y frente a la inminencia del plebiscito y a que va a haber un triunfo importante del apruebo, están buscando poner trabas.
Mira, Chile es un país de terremotos, de tsunami, de todo tipo de cosas. Si 2 días antes del plebiscito hay un terremoto salvaje, bueno, se tomarán las medidas del caso. Si poco antes del plebiscito hay alguna situación de la pandemia que se ha escapado de control, se tomarán las decisiones del caso en ese momento para proteger la salud. Pero hoy día, hoy, tenemos que trabajar con mucha claridad, muy resuelto, con mucha fuerza, para ese plebiscito. De hecho, es lo que se está haciendo, por ejemplo, en el Congreso. Hoy día en la Comisión de Constitución, hoy mismo, se aprobó, ¿no es cierto?, todas las medidas que le permiten al CERVEL también poder llevar adelante en la planificación del plebiscito. Entonces, hoy día hay que trabajar en esa dirección. Vamos a tener plebiscito. Y ese plebiscito hay que cubrir todos los aspectos que sean necesarios. Y no estar relativizándolo, dudando de él, porque una parte de la derecha está muerta de susto en el fondo que se llegue a realizar y con el resultado que ya de algún modo estamos previendo. A ver, yo, Marilén, quería primero hacer una observación respecto al concepto. No hay ni una posibilidad de que haya un rebrote de la pandemia, porque para que haya un rebrote en algún minuto el gobierno debería haber tomado el control de la pandemia, y eso no ha ocurrido. Por lo tanto, además, yo les pediría que no le regaláramos al gobierno algo que no ha sido capaz de lograr en más de 150 días de pésimo manejo de algo que hubiera sido tan distinto si es que no hubiesen hecho caso desde un comienzo. Entonces, el problema es que la pandemia todavía está en un nivel más complejo de cuando nos fuimos al confinamiento. Lo que nadie entiende hoy día es que nos estén desconfinando de manera dinámica, además, cometiendo el mismo error del confinamiento, de las cuarentenas dinámicas, que fueron un desastre, ¿no? Cuando uno lo recuerda, yo les quiero decir que la aplicación de la cuarentena regional para la región metropolitana empezó cuando teníamos menos de 1.000 casos al día, y hoy día estamos cerca de los 2.000. Entonces, esto no es comprensible. Y por lo tanto, nos vamos a tener que aprender a cuidar mucho más. Tenemos un gobierno que no nos quiere cuidar y que yo creo que está muy, muy, muy interesado, aunque no lo digan, en que el plebiscito no se haga. De hecho, ya el gobierno, de manera absurda, un poquito obsecuente, ¿no?, muestra las tremendas contradicciones, porque según este gobierno, hay condiciones para ir a comprar y a testarse en los malls. Hay condiciones para volver a clase. Hay condiciones para volver a trabajar. Hay condiciones para absolutamente todo lo que les interesa a ellos, menos para el plebiscito. Si en esta reunión estuviera mi compañero Bombo Fica, diría a lo menos sospechosa la weá. Eso es cierto. Viene muy bien. Pero además, no sé, pareciera que el gobierno tiene la certeza que somos todos tontos. Exacto. Entonces, que no entendemos las mismas contradicciones que ellos nos ponen en bandeja, digamos. Exacto. Oye, ahora... Sí, dale. No, es tan absurdo como parte de la derecha ahora diciendo que para que sea válido el plebiscito tiene que haber más de un 50% de votantes, cuando resulta que nosotros planteamos que el voto fuera obligatorio para el plebiscito de entrada y la derecha fue la que se opuso. Entonces es muy fantástico. Por un lado buscan trabas para que la gente participe y por otro lado empiezan a buscar cómo nos deshacemos de esta para que nadie participe. En el fondo el lío es ese. Están viendo cómo chutean para el córner el plebiscito porque realmente... Ahora, están asustados con la posibilidad de una nueva derrota y tremenda. Están como el Barça con el 8-2. Oye, porque además, mira, yo que no creo en la encuesta, yo no sé si ustedes se han puesto a analizar las encuestas, porque todos las miran por encima y a veces no todos las saben leer. Pero el promedio del apruebo en el conjunto de las encuestas que salen casi todas las semanas es de cerca del 81% para apruebo. No hay ni una encuesta en donde el apruebo se quede con menos de eso, porque además, como todos contabilizan la encuesta completa, sin sacar los nulos y los blancos para repartir en porcentaje solo aquellos que manifiestan opinión, entonces pareciera que estamos en 71, pero no es real. Aquí están aterrados porque al menos los expertos de ellos, yo no sé si el presidente sabrá leer encuestas, pero al menos algún experto tendrá que le esté alertando a todo ello de que el apruebo va en el 80% y de que la convención constitucional 100% electa está bordeando el 70%. ¿No? Entonces, esto nos tiene deprimidos porque
imagínate la ridiculez que harían ellos si ahora plantearan que el 50% es una barrera para legitimar. Sería que el presidente actual no es legítimo si salió con menos del 50%. Así es, así ¿no? Es. Y dada la crisis que hemos estado viviendo y que la pandemia ha evidenciado, no solamente en Chile, sino que en todos los países, mostrando la extrema crueldad del neoliberalismo, surgen también respuestas globales, por ejemplo, como la de la Roger Waters, que habla de la resistencia global. También se plantea con fuerza aumentar los impuestos a los súper ricos para financiar una renta básica universal, lo que sin duda sería un cambio de paradigma. ¿Ven viables ustedes que se avance en este impuesto a los súper ricos para financiar una renta básica universal? ¿Daniel? En el resto del mundo sí. Aquí va a ser un poco más difícil, ¿no? Porque vamos a tener que dar algunos pasos más para que los súper ricos de nuestro país, partiendo por el presidente, se sumen a esta ola de súper ricos que le están rogando a su gobierno que les cobren más impuestos. Pero efectivamente Angela Merkel no se equivocaba cuando decía que uno de los problemas que tiene América Latina es que tiene ricos que no quieren pagar impuestos. Pero yo creo que eso también está cambiando y hay que reconocer a un sector del empresariado que está muy pendiente y muy preocupado de los cambios que tiene que hacer y de aquello a lo que tienen que renunciar para construir el país que viene. Y por lo tanto yo creo que esa correlación de fuerza va a seguir ampliándose hacia esa vertiente una vez que el plebiscito además saque una mayoría contundente. Ahora, sobre el tema de la renta básica universal, partir de una comparación que yo creo que es súper necesaria. Primero, la renta básica universal, el primero que la propuso Milton Friedman, ¿eh? Y yo quiero advertir que la renta básica universal que se propone hoy día no es la de Milton Friedman, porque Milton Friedman planteaba la renta básica universal como una forma de reducir los deberes del Estado al mínimo y reconocer lo que él llamaba la libertad individual, y por lo tanto la renta básica universal se comprendía, y hay algunos neoliberales que la van a salir a buscar, ¿no? Cuidado, ¿eh? Como un reemplazo del derecho a la salud, el derecho a la educación, reconociendo la libertad de la persona, diciéndole, mira, mejor le pasamos la plata, y si él quiere educar a su hijo bien, y si no, y se lo quiere gastar todo en cervezas, problema de él. La renta básica universal que estamos planteando nosotros como complemento, ¿no?, de los derechos esenciales del Estado, pero además con un tema que es anterior a la renta básica universal y que es indispensable, el reconocimiento constitucional del trabajo doméstico y del trabajo de las y los cuidadoras, que fundamentalmente cae en más de un 90% sobre las mujeres y que es un trabajo que podría impactar en un incremento cercano al 20% del PIB, además generando un círculo virtuoso de crecimiento en base al salario y no a la utilidad, que es el tipo de crecimiento que hemos tenido hasta el día de hoy. Tomás, tú has estado trabajando fuertemente en el tema de la renta básica universal. Los humanistas en general vienen planteando eso desde Europa, desde hace un tiempo ya a esta parte. ¿Cuál es tu visión al respecto? Mira, voy a llegar a la renta básica, pero déjame partir por el tema de este proyecto de ley. Efectivamente creo que es difícil que se apruebe, hay que hacer todo el trabajo, pero es difícil. Pero al mismo tiempo tengo que decir que es necesario y que es un proyecto que permitiría recaudar incluso hasta 5.000 y hasta 6.000 millones de pesos, lo cual puede significar resolver realmente de fondo los problemas que está significando la pandemia, no solo la pandemia de salud, sino que sobre todo la pandemia social que ha creado el gobierno a millones de personas. Porque todas las ayudas del gobierno han sido por migajas, por tiras y aflojas, han parecido una suerte de negociación y no entender desde el gobierno que efectivamente las familias hay que darles la garantía de que puedan sobrepasar todo este pedido. Con este impuesto efectivamente podrían hacerlo. Pero además quiero decir lo siguiente. Este es un proyecto muy responsable. Es muy responsable y es bastante, ¿cómo decirte?, más que moderado, conservador. Porque mira lo que está diciendo. Que por una vez, a los súper ricos, es decir, a un grupo muy acotado, se les cobre un impuesto del 2,5% de su patrimonio. Te lo voy a decir al revés.
se les está diciendo que pueden conservar el 97,5% de su patrimonio. Pues bien, los que saben de economía y saben de negocio van a coincidir conmigo en que un súper rico que tiene un patrimonio, digamos, de $1.000 millones, si tú le dejas 975 millones de dólares, en 2 o 3 meses ha recuperado eso que pagó en impuestos por la misma capacidad que tiene de seguir haciendo crecer su capital. Y por lo tanto, en 2 o 3 meses va a tener recuperado ese patrimonio. No le va a tocar nada. Probablemente todavía va a estar en pandemia si es que no se va en helicóptero a Zapallar. Entonces, la verdad es que es un impuesto que no afecta en nada, en absolutamente nada. Por otro lado, siempre vienen estas campañas del terror, como hicieron también con el 10%, lo que escribió muy bien Matamala este fin de semana, que se iba a incendiar el país, que no iban a quedar fondos, que iba a destruirse el sistema. No pasó nada de eso. Lo mismo con esto, te dicen que se van a ir todos los capitales, que se van a arrancar los inversionistas, que nunca más van a invertir en Chile. Mentira, no es así. Lo mismo se decía en Bolivia en un momento, cuando quisieron cambiar la estructura, ¿no es cierto?, propiedad del petróleo, que se iban a ir todas las grandes empresas petroleras multinacionales. No se fue ni una. Repsol, que recibía el 82% de la utilidad, pasó a recibir el 18% y se quedó. Y siguió siendo un buen negocio. Entonces, que la corten con la campaña del terror. Este es un buen proyecto que permitiría resolver de fondo. Y nosotros hemos planteado efectivamente que podamos avanzar en la renta básica universal, que es una fórmula que se ha ido implementando ya en algunos lugares, se ha experimentado en distintos países, en países con alto nivel de ingreso y con bajo nivel de ingreso, y ha sido una respuesta excelente. También te dicen, la gente no va a trabajar, se va a quedar floja en la casa tomando el sol. No es verdad. Cuando la gente tiene una tranquilidad de un ingreso básico, con mayor razón se incentiva a buscar un trabajo, a mejorar su condición y a disponer de un ingreso que le permita poder tener una mejor calidad de vida. Así que la renta básica universal, a mí no me cabe duda que está en el futuro de la humanidad. Ojalá la podamos acercar un poquito y hacerla una realidad ahora. Así es, ojalá, ojalá. Para las mujeres también el tema de la renta básica serviría un tremendo avance. Así es que ojalá eso esté más cerca que lejos. Oye, pero ahí es importante, Marilén, no confundir la renta básica universal de un tema que yo he planteado que es de la máxima importancia, que es el reconocimiento constitucional del trabajo doméstico. Sí. Ningún economista serio te podría explicar por qué el trabajo doméstico fuera de la casa propia vale 400 lucas y dentro de la casa propia vale 0. Y para los que son de derecha, que dicen que la propiedad privada nace fundamental del trabajo, que nos expliquen dónde está la propiedad privada potencial de aquellas mujeres que han trabajado 50 años sin que nadie les pague un peso, porque tampoco la tiene la pareja o el marido, ¿no? Sino que la tiene el Estado o el empleador que ha tenido contratado más de una persona por el sueldo de uno y además mal salario. Entonces, la renta básica universal tendría que ser complementaria, ¿no?, del reconocimiento constitucional del trabajo, que sería, yo te digo, que un salto cualitativo hacia la eliminación de la pobreza. Sin duda que es así. También la renta básica universal vendría a favorecer a aquellas mujeres que también sienten que no tienen la independencia necesaria para alejarse de hogares que son donde hay violencia doméstica, etcétera, etcétera. Pero cambiemos de tema y vamos a la cosa más local, a eso que nos va pasando día a día. Tú has desempeñado un rol muy importante en la alcaldía de Recoleta, Daniel, en un municipio no como el de otros personajes que tienen muchos recursos, sino que el tuyo sin recursos y con muchísimos y grandes problemas sociales. Levantaste la idea de una farmacia popular, que ha sido un tremendo éxito y además replicado en diversas comunas del país. Y ahora la inmobiliaria popular, que pretende dar viviendas dignas a precios justos para las personas. ¿En qué situación, desde toda tu experiencia, en qué situación está el municipalismo en Chile? ¿Es posible hablar de poder local o es simplemente una administración, una mera administración de pobreza?
No, yo creo que lo que hay hoy día no da para hablar de gobiernos locales, hay que ser sumamente honestos. Gobiernos locales serían gobiernos con autonomía, con financiamiento suficiente, con igualdad ante la ley, en términos de que a mí me parece inaceptable que una comuna como Las Condes tenga 1.300.000 pesos por habitante al año y que una comuna como Cerro Navia tenga 145.000 pesos por habitante al año y tengamos las 3 municipalidades, nosotros tenemos 222.000 pesos, las mismas responsabilidades ante la ley, ¿no? O sea, eso me parece absurdo. Pero a pesar de aquello, porque no tenemos atribuciones, no tenemos potestades, no podemos armar empresas, no podemos efectivamente, no nos podemos endeudar, de acuerdo a lo que dijeran nuestros balances, ¿no? No estamos pidiendo un trato específico, o sea, perdón, especial. Entonces, dista mucho lo que tenemos hoy día de hablar de gobiernos locales. Y por eso es tan relevante que en la próxima discusión constituyente también se discuta la forma de distribuir potestades, recursos y atribuciones de manera vertical entre los distintos niveles nacionales y subnacionales del Estado, pero también de manera horizontal para generar una simetría básica en los territorios. O sea, yo sería partidario inmediatamente de ir a una recaudación central y a la definición de un per cápita comunal, de un per cápita regional y de un per cápita nacional, con una distribución de las potestades, atributos, atribuciones y recursos que fuera desde la base hacia arriba y no de arriba hacia abajo. No, no puede ser que el Estado Central de Chile gaste el 80% del presupuesto anual de la nación, que las regiones gasten el 8% y que las comunas gasten el 12%, cuando efectivamente hemos demostrado con creces que somos capaces de resolver problemas que el nivel central y el nivel regional no resolvieron en 25 años con más eficiencia y eficacia que ellos. ¿Y cómo se podrían levantar estos temas en espacios donde el poder económico lucra con tanta libertad? ¿Cómo ha sido y cómo se puede hacer eso? Que no es una receta lo que uno podría dar, pero ¿cómo uno podría impulsar esto, Daniel? A ver, una de las formas en la que yo acabo de decir, efectivamente, si uno tuviera recaudación central y definición de un per cápita comunal, que es como definir una línea de pobreza municipal y que todos los municipios de Chile contaran con esa base a todo evento, ¿no? Por ejemplo, hablar de el per cápita de Santiago, que son cerca de 650.000 pesos por habitante al año. Imagínense lo que significaría para una comuna como Recoleta, pasar de 30.000 millones de pesos al año a 95.000 millones de pesos al año. Hacemos Recoleta de nuevo. Podemos construir los estacionamientos subterráneos que nos faltan. Podemos hacer no 38, sino quizá 500 departamentos efectivamente para la inmobiliaria popular para arriendo a precio justo al año. Eso generaría además la posibilidad de un desarrollo municipal, un desarrollo de fomento productivo completamente endógeno. Entonces, efectivamente hay que redistribuir en la vertical los recursos, pero también en la horizontal, de manera que todos tengamos acceso a una renta básica municipal que sea consistente con las necesidades de nuestros habitantes. Voy a poner un solo ejemplo. ¿Por qué la patente, por ejemplo, de un casino la debe disfrutar solo el municipio donde el casino está, si los que van a jugar allá son de todas las comunas de Chile? Por decir algo. De acuerdo. Y Tomás, tú has estado metido a propósito de la cosa local también en el último tiempo en tema de vivienda. Respecto de esto, de la cosa más municipal, ¿tú piensas que la política de vivienda debiera ser una política municipal como la está implementando, levantando Daniel? ¿O que siga como el centralizada por el Serviu, como es hasta ahora? ¿Cómo, desde tu visión? La verdad, Marina, es que en política de vivienda yo creo que hay que hacer un cambio estructural de fondo. No es posible que hoy día tengamos en Santiago decenas, por no decir centenas de miles de allegados y al mismo tiempo hay terrenos, pero esos terrenos son impagables y el Serviu dice que no los puede comprar porque están muy por sobre el valor que ellos están dispuestos a pagar. Entonces, prima el mercado por sobre el derecho de la familia de poder tener una vivienda. Uno de los dramas más grandes que yo me he topado en el distrito, que se supone que en la zona oriente uno podría pensar que es donde está todo resuelto,
y sin embargo son miles de familias que están en los comités de vivienda, aspirando, a veces esperando 14 años, esto es una cifra concreta, 14 años, 16 años algunos, para poder eventualmente poder tener acceso a una vivienda social, porque resulta que no hay terreno, porque resulta que los terrenos son carísimos, porque se especula con ello. Entonces tiene que haber una política de vivienda muy diferente, en la cual efectivamente se puedan contar con terrenos. Hay muchos terrenos fiscales, nosotros lo estamos viendo en este momento en La Reina, un terreno de 6,8 hectáreas del ejército, que se le entregó al ejército hace 30 años más o menos, sin costo, se le entregó para usarlo en viviendas, ¿no es cierto?, para sus funcionarios o espacio deportivo, que luego lo traspasan al PAF, al Patrimonio de Afectación Fiscal, y que hoy día llaman una licitación por 25.000 millones de pesos. 25.000 millones de pesos, haciendo un negocio inmobiliario, son verdaderos gestores inmobiliarios, cuando al mismo tiempo tú tienes que al frente de este terreno está la Villa de la Reina, donde hay alrededor de 2.000 familias de allegados que tienen comités de vivienda que están desesperados viendo cómo pueden acceder a un espacio para una vivienda social y que todos los terrenos son impagables. Cuando ese terreno debiera volver efectivamente vía bienes nacionales para ser usado por la comunidad de La Reina. Entonces se requiere un cambio de fondo, de estructural de la política de vivienda que ponga como prioridad el destinar los terrenos, que es el drama más grande que hay, para que todas esas familias de allegados. A mí me impresiona que el año 90, cuando la primera diputada humanista, Laura Rodríguez, llegó a Peñalolén, el drama más grande que había era la falta de vivienda y los comités de allegados. Y hoy día, 30 años después, tengamos exactamente el mismo problema. La verdad es que es muy indignante y hace falta efectivamente una política estructural de vivienda, donde tiene que estar bienes nacionales, donde tiene que estar el Ministerio de Vivienda, donde tienen que estar las municipalidades con mucho más atribuciones para poder efectivamente acceder a estos terrenos. Sin duda que es así. Nos estamos quedando ya en la nada del tiempo porque si no se nos va a cortar el programa. Pero no podemos dejar de preguntarle a Daniel. Has dicho que estás disponible para una posible o eventual candidatura presidencial. Y las encuestas también te sitúan dentro de las primeras preferencias y menciones espontáneas de la gente. Jadwe 2022, dicen por ahí. ¿Qué sigue para Daniel? Bueno, yo soy un militante sumamente disciplinado. El Tomás me conoce hace mucho tiempo, ¿no? Yo por ahora soy candidato a la reelección en Recoleta y eso no hay ninguna duda, ¿no? La primera tarea que yo tengo es responder al compromiso que tengo con mi comuna, asegurar la reelección, pero asegurar además la continuidad del proyecto, que no depende de una persona, pero sí depende de la solidez del resultado electoral que tengamos como partido, de tal manera que aseguremos por lo menos 4 o 5 concejales, hoy día tenemos 4, para aquella sociedad lo más amplia posible que logremos presentar. Y la verdad es que lo que pase después de aquello lo va a decir la ciudadanía, el partido y los potenciales socios. Yo he dicho lo que cualquier persona con honestidad diría después de 40 años de militancia. O sea, si alguien piensa que alguien que le ha dedicado toda la vida a la política y al servicio público, efectivamente iría a rehuir una posibilidad como esta, yo creo que eso no es real. Sobre todo cuando el partido no lo ha definido, no lo he dicho yo, jamás he dicho que quiero ser candidato ni quiero ser presidente, sino que es la ciudadanía la que me ha puesto en las encuestas en mención espontánea como una forma de valorar lo que hemos hecho en la comuna de Recoleta, como una forma de decirle a todo el sistema político, ¿saben qué? Nos encantaría que todas las comunas de Chile tuvieran los mismos beneficios que tienen los recoletanos y las recoletanas. Poder comprar los libros a precios justos, los medicamentos, los lentes, los audífonos, los discos, la música, tener una escuela popular de teatro, tener una escuela popular de música, una escuela popular de danza, una universidad abierta en donde un abuelo puede ir con su nieto a hacer clase, a estudiar astronomía con José Massa, o sea, gratis además, en un país donde el conocimiento es tan caro. Entonces yo digo, mira, yo lo miro con harto orgullo, satisfacción y alegría lo que está pasando. Porque lo que la gente está diciendo es que le encantaría tener un Chile
parecido a Recoleta. Si esa es la decisión de la ciudadanía, nadie podría negarse a aquello. Tomás, y tú como ex candidato presidencial, ¿qué le dirías a Daniel? Además, Mira, candidato, tú fuiste el candidato. ¿Puedo decir una sola cosa antes? A ver. Tomás lo sabe. Yo voy a ser el primero en ponerme a disposición de cualquier mejor candidatura que la que los comunistas y las comunistas podamos tener, si es que surge alguna que nos pueda unir y que efectivamente nos pueda llevar a la moneda. ¿No? Porque lo que hemos dicho es que necesitamos la unidad social y política más amplia. Y esperaríamos que alguna vez, si la cosa funciona al revés, fuera con la misma generosidad que hemos hecho tantas veces durante 105 años, 108 años. Bueno, y tú fuiste candidato presidencial, Tommy, ya casi cerrando el 2005 en el Juntos Podemos Más, apoyado por los comunistas, los humanistas, la izquierda cristiana y muchísimos otros partidos y organizaciones. ¿Qué le podrías decir a Daniel? Bueno, por suerte dijiste decir y no recomendar, porque no hay nada que ande recomendando acá diciendo. La verdad es que para mí la campaña fue una experiencia maravillosa. Las dos campañas, el 99 fue una campaña chiquitita, sacamos muy pocos votos, la del 2005 fue un despliegue maravilloso, un recorrido por el país, elaboramos un programa muy potente, aunque la gente al final lo que se acuerda es la micro y la canción, pero bueno, el programa era un programa muy sólido, que hablaba de transformaciones profundas del país. Yo creo que eso es lo más importante en una campaña presidencial que podamos levantar, tener un programa que realmente le plantee a Chile que es posible un país diferente, un país más justo, más democrático, con más participación, con más derechos. Para mí, por último, para ser muy breve, la campaña me mostró algo maravilloso, muy curioso, que Daniel lo sabe porque lo he comentado varias veces. Vi en esa campaña lo peor del ser humano, el abuso, el maltrato, el cómo se trata mal a la gente, pero sobre todo vi lo mejor del ser humano. Vi la cantidad de gente anónima, la que no está en la tele, la que no está en estos programas como nosotros, gente que no la conoce nadie, en Cachiyuyo, no sé dónde, maravillosa, ayudando a otros, poniéndole el hombro, colaborando, soñando y poniendo en práctica ese sueño allí donde puede, en su pasaje, en su barrio. Eso es lo más lindo que me mostró a mí la campaña presidencial. Y eso es lo que para mí la hizo inolvidable, descubrir tanta gente buena, voluntaria, que le pone el hombro, que nadie las conoce así a nivel nacional, pero que ahí están. Y que a pesar de a veces ser maltratadas, abusados, qué sé yo, siguen para adelante. Entonces a mí lo único que hizo la campaña fue fortalecerme en mi proyecto y en nuestro proyecto al que hemos dedicado y vamos a ir dedicando nuestras vidas, más allá del cargo, la función en que uno esté, más allá de eso. Oye, ha sido un programa fantástico, la verdad se nos ha pasado pero volando, maravilloso, queremos agradecerles a ambos, fue un bálsamo poder, nos llenó de esperanza y nos inspira para seguir luchando hacia el futuro, así es que agradecerle a Daniel su participación. Yo sé que estás súper ocupado y todo, pero que te hiciste el tiempo de poder estar con nosotros, así es que un tremendo agradecimiento y también a Tomás que nos facilita la posibilidad de este espacio y de este ámbito de encuentro. No, al revés. A ti, Marilén, muchas gracias por ayudarnos en este programa con tus preguntas y a todo el equipo, a Nico, al Nano, a Carmen Gloria, a Flavio, al Álvaro, al Danilo, a todos los que hacen posible, la verdad es que son ellos y ellas las que hacen este programa, así que muchas gracias. Y a Daniel, por supuesto, por haber estado con nosotros. Yo les agradezco a ustedes la invitación, un abrazo de corazón a ambos, ¿no? Y muchas gracias a todos los que están detrás también, y a todos los que nos están viendo. Que estén muy bien. Abrazos, bueno, que estén muy bien. Y ahora, también nos despedimos de Radio Oriente FM Peñalolén, Peña, y Radio Dejando Huellas 106.5 de La Reina. Chao, buenas noches.